modelo de referencia OSI fue desarrollado en la década de los 80s y 90s, en donde se crea un comité para formar un modelo de referencia para poder integrar productos y protocolos no compatibles entre sí. Su objetivo no era crear protocolos o estándares, sino hacer referencia a otros protocolos que ya estaban definidos. Por ejemplo, la EEE define estándares como Ethernet, por lo que los comités OSI simplemente hicieron referencia a ellos. Además define diferentes capas con el propósito de que cada desarrollador trabaje específicamente en su campo sin tener la necesidad de depender de otras áreas, es decir, se crean protocolos o aplicaciones sin importar cuáles son los medios por los que se transmitirán los datos. Vamos a revisar de qué capa se compone el modelo. Empecemos con la capa de aplicación, la capa de presentación, la capa de sesión, la capa de transporte, la capa de red, la capa de enlace de datos y la capa física. Cada una de estas capas depende de la superior, es decir, todas van anidadas. De la capa van haciéndolo en secuencia y la última capa ya es dependiente del usuario, que es la capa de aplicación. Ahora hablemos de los beneficios por la división por capas. Proporciona menos complejidad. Al estar segmentado en capas, divide los conceptos en partes más pequeñas. Interfaces estándar permite a varios fabricantes crear productos que compitan para ser utilizadas para una función dada. Fácil de desarrollar, solo se modifica el programa que se está trabajando, lo cual permite acelerar el producto. Interoperabilidad multifabricante. Productos compatibles con los mismos estándares permiten que los diferentes dispositivos funcionen en la misma red. También tiene ingeniería modular. Un fabricante puede desarrollar el software que implementa las capas superiores, como por ejemplo el navegador web, y otro desarrollador puede implementar el software que está en las capas inferiores, como por ejemplo el software TCP/IP en los sistemas operativos de Microsoft. Ahora vamos a entrar un poco más a detalle en la descripción de las 7 capas. La capa de aplicación es la interfaz entre el software de aplicaciones y el medio. Por ejemplo, se accede a un procesador de texto por el servicio de transferencia de archivos de esta capa. Algunos protocolos relacionados con esta capa son HTTP, correo electrónico y Telnet. La capa de presentación tiene como propósito definir y negociar los formatos de los datos. Asegura que los datos enviados desde la capa de aplicación de un sistema origen puedan ser leídos por la capa de aplicación de otro sistema destino. Por ejemplo, los formatos de imágenes JPG que se muestran en páginas web. Este formato asegura que todos los navegadores web puedan mostrar las imágenes con independencia del sistema operativo. La capa de sesión inicia, controla y termina las conversaciones, denominadas sesiones de la capa de presentación. La comunicación consiste en peticiones de servicios y respuestas entre aplicaciones de diferentes dispositivos. Ejemplos de este tipo de coordinación podría ser el que tiene un lugar, un servidor y un cliente de base de datos. La capa de transporte es la encargada de la comunicación confiable entre los hosts, control de flujo y corrección de errores. En esta capa los datos son divididos en segmentos identificados con un encabezado, con un número de puerto que identifica la aplicación de origen. Se usan protocolos como UDP y TCP. La capa de red define 3 principales características, las cuales son direccionamiento lógico. Aquí define cómo cada dispositivo puede tener una dirección que el proceso de enrutamiento puede usar. El enrutamiento o envío define cómo los dispositivos envían los paquetes a su destino final. Y por último, la determinación de la ruta. Aquí se refiere al trabajo realizado por los protocolos de enrutamiento según el cual se aprenden todas las rutas, pero solo se incluye la mejor. Ejemplos está IP, IPX, RIP, IGRP y AppleTalk. En la capa de enlace de datos se definen las reglas o protocolos que determinan cuándo un dispositivo puede enviar datos por un medio en particular. También se define el formato de una cabecera y una información final que permita a los dispositivos conectados al medio enviar y recibir correctamente los datos. Se define un campo de secuencia de verificación de trama, llamado Frame Check Sequence, que permite al dispositivo receptor detectar errores de transmisión. Está dividida en 2 subcapas, capa Logical Link Control y la capa Media Access Control. Por último tenemos la capa física. En esta capa se define el medio, el conector y el tipo de señalización. Los bits son transformados en pulsos eléctricos, en luz o en radiofrecuencia, para ser enviados según sea el medio en el que se propague. Para que exista una interoperabilidad entre las 7 capas, OSI define los procesos por los que una capa superior solicita los servicios de la siguiente capa más baja. Para proporcionar los servicios, la capa inferior capsula los datos en la capa más alta, tras una cabecera. Se usa el término de PDU, que significa unidad de datos de protocolo. En cada capa se maneja una PDU. La capa 2 maneja una PDU de capa 2, la capa 3 una PDU de capa 3, la capa 4 una PDU de capa 4, la capa 5 una PDU de capa 5 y la capa 6 una PDU de capa 6 y por último la capa 7
maneja una PDU. Ahora, todas tienen una secuencia en donde la PDU inferior va a encapsular los datos de la capa que está de la manera superior. Ya la última capa, que es ya quien tiene la información final, es la que se va a transmitir al medio. Una PDU representa los bits que incluyen las cabeceras y la información final para esa capa, así como los datos encapsulados.